Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos otra vez. Vamos a tener un estudio bíblico de la serie sobre la Iglesia. Estamos hablando de autoridad espiritual en estas últimas clases y hoy vamos a retomar ahí, en este punto. Vamos a hablar de autoridad espiritual en la Iglesia. De hecho, hoy hemos titulado el estudio La autoridad que edifica. La autoridad es algo que Dios ha establecido también para su Iglesia con el propósito de que la Iglesia sea edificada. Todo tiene que estar dentro de un orden para que las cosas funcionen. Y la Iglesia, edificada por Cristo, dirigida por Cristo, en la que el Señor es el que hace todo y mueve todo, pues nos lleva también a cómo tiene que estar establecida, estructurada, cómo tiene que funcionar la Iglesia. Así que ese es nuestro tema de esta tarde y me alegro de poder volver a vernos. Digo volver porque esta mañana de hoy domingo 5 de julio ya hemos estado compartiendo juntos de la palabra de Dios. Hemos estado ya meditando, hemos alabado a Dios, hemos podido celebrar juntos, hemos recordado a través de los símbolos del pan y de la copa la muerte de Jesús. Entonces, bueno, estamos ahí tratando de perseverar y seguir las cosas de Dios cada día. Tenemos que buscar a nuestro Señor porque necesitamos su presencia. Necesitamos que Dios realmente continúe la obra que ha empezado en nosotros. Y me alegro de que esta tarde de domingo aquí ya hay un buen grupo de hermanos que han escogido también a esta hora pararse y así juntos poder estudiar su palabra. Estoy leyendo el saludo de Benito Merideño, buenas tardes, también de Carmen Herrera, bendiciones también para ti, de Miriam, buenas tardes, Miriam y Roberlando, buenas tardes, Juan, buenas tardes, bienvenidos a todos, me alegra y me goza saber que estáis ahí. Si os parece, vamos a hacer una oración, así nos ponemos en las manos de Dios, confiamos este tiempo bajo su dirección. Oramos. Señor, muchas gracias por una nueva oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra, sentarnos a esta mesa para alimentarnos con el alimento espiritual que representa tu palabra para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar centrados en escuchar tu voz, que no se endurezca nuestro corazón al recibir esa palabra. Háblanos y llévanos, Señor, de todo lo que tú pretendas para nosotros en esta tarde. Queremos oír tu voz y por eso estamos pidiéndote que nos dirijas, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda la verdad. Gracias porque sabemos que tú siempre cumples lo que dijiste, eres un Dios fiel. Y eso nos lleva a creer que tú sigues la obra que has empezado en nosotros, incluso a pesar de nosotros mismos. Tú no te rindes, no te cansas, tú perseveras porque tú eres Dios. Y eres Dios en nuestras vidas. Y no solo Dios, sino que además eres nuestro papá espiritual. Nos has dado un derecho inmerecido y difícil de asimilar por nuestra mente, pero lo creemos, lo recibimos y por eso necesitamos seguir cuidándonos, Señor, de tus cosas y necesitamos estar nutriéndonos, alimentándonos de tu palabra. Dirígenos, llévanos y gracias por mis hermanos que han escogido escuchar en este tiempo tu palabra. Bendícelos y danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado el último día. Ya estuvimos hablando de la autoridad espiritual. Hemos estado viendo que toda la autoridad que existe en el mundo viene de parte de Dios. Vimos cómo Dios ha delegado autoridad al ser humano. Desde un principio, desde el comienzo de la creación, Dios, cuando creó todas las cosas, delegó la autoridad sobre la creación al ser humano,
Adán y a Eva Dios le dijo que sojuzgasen la tierra, que la administrasen. Vemos a Adán ahí poniendo nombre a los animales, cuidando el huerto que Dios le dio. Pero el hombre desobedeció, introdujo el pecado en el mundo, sucumbió a la tentación de Satanás. Así que cuando el pecado entró en el mundo, Satanás se apoderó de esta creación. Por eso la palabra de Dios nos dice que el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, conforme a esa corriente es del príncipe de Satanás, vaya. Entonces Cristo murió en la cruz para recuperar todo lo que se había perdido. La creación misma y nosotros, sus seres más especiales creados. También Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Y ahora estamos en ese proceso. Aunque ya Cristo cuando murió en la cruz ató al hombre fuerte, sometió bajo sus pies a principados y potestades y venció de esa manera sobre el mal. Pero Satanás se resiste a rendirse y sigue con su obra en este mundo, haciendo todo lo que puede contra Dios y contra su iglesia. Pero estamos en las manos de Dios y Dios tiene sus propósitos y los cumple. Por eso dentro de la iglesia el Señor estableció cómo la iglesia tenía que funcionar. Y de eso hablábamos los últimos días. Toda autoridad es delegada por Dios. Vimos que los gobernantes de este mundo que ejercen autoridad están ahí porque Dios lo permite, Dios los puso. Vimos que dentro del hogar Dios estableció un principio de autoridad. Vimos que en el trabajo, en la vida laboral, Dios estableció un principio de autoridad. Y lo que estuvimos viendo en el último estudio es que dentro de la Iglesia también Dios ha establecido el principio de autoridad. Y resumiendo en solamente un pensamiento lo último que estudiamos, vendríamos a decir que cuando en la Iglesia se ejerce autoridad por el pastor, por los líderes de la Iglesia, es como Dios mismo que está hablando y diciendo las cosas, porque Dios respalda esa autoridad que Él ha delegado. Los que gobiernan bien, decía ahí el apóstol en la Escritura. Eso enseña que hay algunos que gobiernan mal. Pero gobernar bien no es ser perfecto en todo, sino estar en las manos de Dios y tratar de buscar las cosas de Dios. Si el pastor lo que trae a la iglesia está respaldado por la Biblia, la única opción que queda es obedecer sí o sí a su palabra. No hay más alternativa. Solo nos queda esa obediencia. Así que estábamos viendo el último día un ejemplo de rebelión contra la autoridad delegada por Dios en el libro de Números, capítulo 16. Te invito a que vuelvas a abrir en ese pasaje. Tengo la Biblia aquí detrás. La tenía en la bolsa que me llevé a la iglesia esta mañana para el culto. Y vimos que hubo una rebelión contra Moisés. En este pasaje de Números 16 habíamos leído los primeros versículos para saber quién promovió esa rebelión contra Moisés. Y vamos a continuar viendo ahí a ver qué es lo que ocurrió más adelante, porque se nos agotó el tiempo el último día. Y vamos a recordar un poquito lo que pasó. Vimos que ¿quiénes eran los que promovieron la rebelión? Pues fue Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y Datán y Abiram, hijos de Eliad, y Om, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ahí estábamos detenidos el último día viendo esta situación tan peculiar que se dio ahí en el pueblo de Israel. Recuerda que aquí hay un conflicto porque estos también podían tener cierto liderazgo. Eran príncipes, eran de familias nobles, eran gente reconocida,
Pero el principio de autoridad tiene una jerarquía en posición. El pastor, la figura del pastor, llámale líder, llámale anciano principal, llámale obispo, llámale no sé. Pero hay un hombre al que Dios pone al frente de una obra. O sea, no puede ser un consejo en el que se diga nosotros no tenemos pastor o no tenemos anciano principal o no tenemos... es un consejo por igual, mandamos todos igual. Así las cosas no funcionan y no es el modelo bíblico. Siempre en la escritura vamos a ver ese principio de liderazgo porque es algo natural, siempre tiene que haber alguien que toma la iniciativa, siempre está el voto del presidente que resuelve un empate, siempre está aquel que es el que convoca, el que muestra la dirección, el que ordena y pone paz cuando hay conflicto, siempre tiene que existir esa figura. Y en este caso, el ejemplo que estamos viendo es que quien estaba al frente era un hombre que se llamaba Moisés. ¿Quién era Moisés? Bueno, pues no es que en sí mismo fuese nadie especial. Lo especial de Moisés es que Dios le señaló y le dijo, tú serás el que se ponga delante de Israel. Tú dirigirás a Israel. Esa es la cosa. Dios es el que pone, Dios es el que quita. ¿Quién estaba detrás de Moisés y Aarón? También se menciona a Aarón aquí. Estaba Dios. No era que ellos se nombraron a sí mismos. Moisés lo intentó una vez. ¿Te acuerdas de la historia? ¿La has leído? ¿La conoces? Creo que sí, ¿no? Cuando Moisés se crió en Egipto como un príncipe de Egipto, ya que la hija de Faraón le adoptó como hijo propio, y él creció en el palacio de Faraón. Y él, pues imagínate, dice ahí la escritura, que fue educado, que tenía las riquezas, que tenía el poder, como cualquier hijo de la casa de Faraón. Pero en algún momento Faraón tomó conciencia de quién era, que su raza realmente no era egipcia, sino que era hebrea, y entonces parece que se desarrolló una especie pues de simpatía, de amor, de reconocimiento hacia su propio pueblo de sangre. Así que una cosa que llevó a Moisés a la confrontación con los soldados de Faraón fue el contemplar cómo sus hermanos eran maltratados. Recuerda que los hebreos estaban ahora como esclavos en Egipto. Y un día de esos en el que un soldado egipcio estaba golpeando a un hebreo, Moisés intervino, se peleó con el egipcio y en la trifulca le mató. Y entonces escondió el cadáver. Al día siguiente, dos hebreos estaban peleando entre ellos y entonces él intervino y para poner paz. Y le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Entonces, viéndose descubierto, quizás él pensaba que no iba a pasar nada, que nadie se iba a enterar de que había cometido un asesinato. Pero viéndose descubierto, no tuvo más remedio que huir de Egipto. Se fue, se convirtió en un prófugo. Pero hizo el intento de ponerse como mediador, no solo para defender a los hebreos, sino para mediar entre ellos. Los trató de defender de los soldados egipcios, pero además intentó mediar en sus disputas, pero fue rechazado. ¿Y tú quién eres? ¿A ti quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Evidentemente, en ese instante nadie. Así que Moisés no tuvo más remedio que marcharse y olvidar todo este tema. Pero después de 40 años, fíjate cómo es Dios y cómo son las cosas. Moisés ya se habría olvidado de todos, había rehecho su vida, estaba allí con su nueva vida, con su esposa Séfora y su suegro Jetro, que tenía su ganado y sus tierras, estaba bien, vivía bien, dentro de lo que hoy en día podríamos hablar de un estatus así social, pues de vida. Pues Moisés vivía bien, tenía el trabajo, no le faltaba, tenía abundancia, estaba en una casa bien. Y en ese momento ahora es Dios quien le sale al encuentro y le dice, Moisés, vuélvete a Egipto, tienes que liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Así que Moisés no se nombró a sí mismo el líder del pueblo de Israel. Mira, si hablamos del pueblo de Dios, ¿de quién es el pueblo? De Dios.
Si hablamos de la iglesia, ¿de quién es la iglesia? De Jesucristo. Dice que Él la compró, pagando el precio, un precio elevado, con su propia sangre, sangre preciosa. Entonces, es de pura lógica, ¿no? Que si el pueblo era de Dios, si la iglesia es de Dios y es de Jesucristo, ¿quién es el que obra en la iglesia? ¿Quién pone? ¿Quién quita? ¿Quién establece el orden? ¿Quién hace las cosas en la iglesia? Dios. Entonces, el que está al frente de la iglesia, si está ahí, es porque Dios lo ha puesto. Dios ha permitido que esté. ¿Entiendes? Entonces, esa es la autoridad que Él ha delegado en la iglesia. Y siempre fue así en el antiguo Israel también. Antes de que Moisés falleciese, fue Dios quien tomó la iniciativa mucho antes y le dijo a Moisés, Moisés, mira, tienes que preparar a Josué, hijo de Num. Josué será tu sustituto. Cuando tú ya no estés, él será quien dirija a Israel. O sea, Dios dijo, Moisés será el que liderará a Israel en la libertad de Egipto. Dios dijo, Josué será quien liderará a Israel en la conquista de Canaán. O sea, Dios siempre fue el que mostró quién se iba a poner al frente de su pueblo. Y en la iglesia ocurre exactamente igual. A veces hay disputas aún dentro del liderazgo, porque esta rebelión que estamos viendo aquí en Números no fue de cualquiera del pueblo. El pueblo nunca estuvo contento con nada de lo que estaba pasando. Desde el primer instante que salen de Egipto ya hubo quejas. Llegan a la orilla del Mar Rojo y ya estaban las quejas ahí contra Moisés. Para esto nos ha sacado de Egipto, vamos a morir aquí en este lugar, cuando supieron que el ejército de Faraón venía. Era un pueblo, pues, como el resto del mundo. Al final todas las personas así, pasaban de estar eufóricos a estar en lo más profundo de la confusión. De estar súper contentos que bien salimos de la esclavitud de Egipto, a estar diciendo mejor es que no hubiésemos salido. Allí por lo menos comíamos cada día nuestro platito de lentejas. Y ahora vamos a morir aquí en este desierto. Desde el principio siempre se quejaron contra Moisés. Pero ahora se ha formado una rebelión, y los que han formado la rebelión también tienen autoridad. Son príncipes, son gente distinguida, reconocidos, con autoridad. Mira, en el gobierno de la Iglesia jamás debería haber estos enfrentamientos de rebelión. No hablo de discusión, porque la discusión sana es para bendición. O sea, no es que siempre todos tienen que estar ahí asintiendo, sí, sí, sí. No, en la iglesia hay libertad. Cuando tú lees en Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia, donde había un tema importante que tratar, que estaba creando división, confusión, malestar dentro de la iglesia, que era que los cristianos judaizantes querían imponer en la iglesia que los gentiles que se estaban convirtiendo ahora a Cristo también debían cumplir con la ley y las ordenanzas de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Entonces no era un tema fácil porque no estaba claro del todo, así que hubo una discusión, un concilio. Un concilio es una reunión de los responsables de la Iglesia para tratar un tema importante o algunos temas importantes. Entonces ahí los líderes se pusieron a discutir entre ellos, ¿no? Ahí estaba el testimonio, estaban los apóstoles, estaban los hermanos reconocidos con autoridad, estaban los que habían propuesto hagamos esto y todos, y se estableció una discusión. Habló Pedro, contó su experiencia, habló Pablo, contó su experiencia en sus viajes misioneros, cómo los gentiles creen y reciben el Espíritu Santo, igual que nosotros, sin más problema. Ahí todos hablaban. Y dice que fue una discusión no pequeña, o sea que había discusión. Unos argumentaban una cosa, otros argumentaban otra. Hasta ahí no hay problema. En la iglesia podemos hablar, podemos discutir, podemos aportar cada uno la idea, pero eso no tendría que ir a más problema si todos los líderes implicados hacen dos cosas fundamentales. Una,
reconocer el principio de autoridad. ¿Quién es al final aquella persona a quien Dios puso al frente? De alguna forma es como decir, este tiene la última palabra. Y él es responsable delante de Dios directamente. O sea, es el encargado a quien Dios ha puesto sobre todo lo demás y a quien Dios le pide cuentas en primera instancia. Entonces, eso es una cosa. Aún dentro del liderazgo de la Iglesia, el otro día veíamos que están los que presiden, los ancianos, y la Biblia habla de pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Dentro de todo el liderazgo de la Iglesia, normalmente hay una persona a quien Dios puso arriba, a la que Él le pide cuentas y quien Él da cuentas de las almas de las ovejas al Dios. Dios lo escoge así, lo decide así, y esta es la autoridad delegada. Entonces, esas dos cosas fundamentales son esta. Primero, aún dentro del liderazgo de la Iglesia siempre tiene que haber ese voto de confianza ante la persona a la que Dios puso con la autoridad en el cargo principal. Y segunda cosa, toda autoridad en la Iglesia, toda actividad en la Iglesia tiene que ver con la Biblia. O sea, aquí no son cuestiones de preferencias, ideas humanas, a mí me gustaría, a mí me parece, yo creo que. Aquí todo pasa a la luz de lo que la Biblia dice. No puede ser de otra manera. Es cierto que en el día a día en la Iglesia pueden surgir cuestiones que no hay un versículo para todo en la Biblia, porque hay cosas modernas que no se contemplaban en los tiempos de los Hechos, de los Apóstoles o de las cartas del Nuevo Testamento, pero todos los principios básicos sí que están en la Biblia. En cualquier cuestión, aunque literalmente ahí no diga algo específico de este tiempo, se puede llevar móvil a la iglesia, no se puede llevar, se puede hacer esto, no se puede hacer, se puede... Hay cosas específicas que no están, pero sí los principios básicos que rigen todo. Toda la vida de los creyentes en cualquier época dentro de la Iglesia. Entonces, todo se puede discutir, todo se puede hablar, pero al final de esas discusiones, siempre lo normal es que se llegue a un consenso. Si se respetan estos dos principios, se acepta la autoridad delegada y se busca con total objetividad lo que la Biblia dice y la guía del Espíritu Santo a través de la Biblia. En este caso de los Hechos de los Apóstoles 15, el primer concilio, allí dice que de pronto Jacobo, parece ser que él era el pastor principal en Jerusalén, Jacobo toma la última palabra y pese a que todavía había algunos que no estaban de acuerdo con que se hiciese esto, la oposición era fuerte y grande, pero Jacobo, la reunión tenía que terminar, que eso siempre pasa en nuestros casos también. O sea, hay discusiones que no se pueden prolongar eternamente. La discusión se tiene que terminar. Así que al final hay que tomar una determinación. Si hay 2, 3, 4 puntos de vista distintos, ahí es donde interviene la autoridad delegada de Dios y el pastor o la persona que está al frente es la que al final, por pura lógica, tiene que determinar algo. Pese a que a quien no le aprueba lo que él dijo le sentará mal y se ofenderá y dirá, es que yo no estoy de acuerdo porque... Sí, pero si hay 2, 3 opiniones distintas no se puede contentar a 2, 3 partes distintas. Si se puede buscar un punto intermedio, estupendo, pero si no, el pastor tiene que determinar algo y ahí es donde tiene que haber esa unidad y ese reconocimiento, ese buen hacer. Yo no acabo de compartir del todo esta idea, pero... creo que Dios tiene el control, creo que Dios está obrando, así que confiamos y apoyamos. Siempre tiene que haber unidad, siempre. En ese caso Jacobo toma la palabra y dice, hermanos, creemos que no tenemos que imponer a nuestros hermanos gentiles que estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud de la ley, no les vamos a imponer que se circunciden, ni que se guarden de esto, ni de aquello, ni de lo otro. Ahora hay una libertad en Cristo, porque dice la Escritura, y cita la Escritura Jacobo, eso es importante. La conclusión final se fundamentaba sobre la Biblia, no sobre el criterio personal de Jacobo. A mí me parece, no.
Y un poquito más adelante dice allí el texto, y les pareció bien a todos, los apóstoles y los líderes, lo que el Espíritu Santo había dicho. O sea, reconocieron que lo que Jacobo dijo no lo decía por iniciativa propia, sino que era el Espíritu Santo que le estaba guiando a decir esas cosas. Eso es importante. Reconocer que quien está al frente de una obra está dirigido por el Espíritu Santo. Más allá de gustos y preferencias. Los hombres no somos perfectos. Moisés no era perfecto. También cometía errores. Pero hermanos, si tú buscas al pastor perfecto, si buscas la iglesia perfecta, es mejor que desistas. Te digo que no existe. Para algunos lo perfecto es lo que a ellos les gusta, su ideal de iglesia, pero eso no quiere decir que sea perfecto. Es que a mí me gustaría que una iglesia sea así, 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 así. Bueno, es tu preferencia. Pero no estamos ahí para que la iglesia supla nuestras necesidades y nos lleve a lo que a nosotros nos gusta. La iglesia es la mayor organización de toda la historia de la humanidad y es algo que no es humano. Le pertenece a Dios, es parte del reino de Dios. Es edificada por el Señor Jesucristo y es dirigida y quien está ahí llevándola a dar fruto y al crecimiento es el Espíritu Santo. Y el Padre está controlando todo. Dios es quien es el dueño de la iglesia, así que todo lo que ocurre en la iglesia viene de Dios. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bien, fíjate que hay manipulación. No es que ellos se levantaron sobre la congregación, es que Dios les dijo, vosotros estáis sobre la congregación. Hay que ser realmente transparentes, hermanos. Si tú quieres aportar, si hay algo en la iglesia que no te gusta, háblalo, pero sé humilde. Ven bajo esa comprensión que la autoridad la delega Dios y que Dios es el que hace la obra. A veces difícilmente se puede escuchar a todo el mundo. Está bien escuchar a todos, pero contentar, mejor que escuchar la palabra es contentar. No se puede contentar a todos. Dentro de las preferencias de la gente en la iglesia hay quien le gustaría que la alabanza dure más rato, otros que dure menos, otros opinan que las sillas tienen que estar puestas así, otro opina que de otra manera, otros creen que las luces tienen que ser así, el otro piensa que no, que tiene que ser de la otra forma. Yo conozco iglesias y he sabido de discusiones tremendas simplemente por el color de la pintura que se tenía que poner en la iglesia. ¿Dónde tienen la mirada puesta a esos cristianos? ¿Dónde tiene puesta la mirada la iglesia? Tenemos un objetivo común, que es la predicación del Evangelio para la salvación de las almas. Y todo lo demás queda en un segundo plano. Sí, hay que tener buen gusto, claro que sí. Y si podemos mejorar en esto, mejoremos. Y si podemos tener esto, pues claro que sí, no pasa nada. Pero de ahí a irse a los extremos y estar discutiendo por si este fondo de pared lo pintamos azul o lo pintamos negro, o lo pintamos beige o lo pintamos... Hermano, ahí hay que ser simplemente sencillo. Si hay un hermano que más o menos toma la iniciativa, tiene buen gusto, quizás su profesión va por ahí, confiémosle y si es necesario, pues el consejo de la iglesia, pues que apruebe al final la idea. Mira, pensaba pintar así de esta manera, o queríamos colocar las luces de esta otra forma. Y si no son cosas que, oye, ya está, dale ahí la conformidad, ¿no? No hay más problema que ese. Escuché el testimonio de un pastor que llegó nuevo a una iglesia y el primer domingo en el culto, pues resulta que tenían un piano de cola que les costó un montón de dinero comprarlo y el piano de cola estaba en mitad del escenario del púlpito, allí en mitad estaba el piano de cola.
Y entonces el pastor, el primer día de culto, pues llegó antes a la iglesia para preparar todo, y entonces con las ruedecitas que tiene el piano lo empujó y lo puso a un extremo, a un lado. Pensó, ¿esto aquí qué hace en mitad del púlpito? Es mejor que esté allí. Y lo dejó allí en una parte, ¿no? Pero cuando empezó a venir la gente, todos ya empezaban a murmurar, oye, ¿el piano? ¿Dónde está el piano? ¿Cómo que está allí? Y cuando llegaron el consejo de ancianos y vieron el piano, rápido fueron al pastor. Pero pastor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el piano está allí en aquel lado? Y el pastor les explicó, hombre, pienso que es mejor que esté allí. ¿Por qué tiene que estar ahí en mitad? El púlpito está aquí al frente, la parte musical, el piano puede estar mejor así en un lateral, ¿no? No, desde que compremos ese piano hace 8 años, el piano siempre ha estado en ese lugar, en medio del púlpito, no puede, no, hombre. Y bueno, fue tan grande la bronca que le metieron al pastor, pues que el pastor dijo, no, bueno, está bien, ponedlo donde vosotros creéis que tiene que estar. ¿Tú crees que sería necesaria una discusión por eso? ¿No podría el piano estar más a un lado? Cosas estéticas, cosas que no tienen tanta trascendencia, que se puede ceder un poco. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que el pastor cedió, pero pensó algo. Y lo que hizo es que el domingo siguiente, cuando él llegó antes que nadie a la iglesia, cogió el piano y lo desplazó 2 centímetros hacia la izquierda. Al domingo siguiente, cuando volvió a ir, desplazó el piano otros 2 centímetros más. Al cabo de un año el piano estaba allí en el rincón de la iglesia y nadie se extrañó, porque fue algo tan lento y tan sistemático que se fueron acostumbrando a ver cada día el piano un poquitín más para allá, un poquitín más para allá, y cuando un día estaba allí el piano, quizás algún día alguien le dijo, oye, ¿y el piano no está demasiado para allá? ¿No estuvo un día allí? Sí, creo que estaba más centrado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. A veces somos tan inmaduros que nuestras preocupaciones más grandes son cosas que no tienen más importancia. Y bueno, a partir de ahí, pues claro, hay extremos, ¿no? O sea, yo soy el primero que diría, no hombre, no pintéis las paredes de la iglesia de un rojo fuego chillón de eso, que nos vamos a poner todos de los nervios aquí. Y entonces saldrá por allí el anciano con liderazgo, que es el más sabio de todos, y dirá, pero es que el rojo es el símbolo de la sangre de Jesucristo y queremos las paredes pintadas de rojo. ¿Qué crees? ¿Pintamos de rojo? No, pero no, hombre, no tiene que ver. La palabra de Dios nos dice que seamos sobrios en todo, la sobriedad, el buen hacer, el orden y tal. ¿Entiendes? Bueno, en este caso, ahí hay una rebelión contra Moisés. Le dicen esto, le dan 3 argumentos. El pueblo es santo, en medio de nosotros está Jehová, y ¿quién ha dicho que vosotros mandéis? ¿Quién os ha puesto a vosotros? No reconocían el principio de autoridad. Y cuando no se reconoce el principio de autoridad, la verdad se distorsiona. Cada uno defiende su propio punto de vista. ¿Sabes lo que dice la Biblia, no? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Uno tiene que saber escuchar, tiene que saber contemplar la otra parte. Uno tiene que ponerse en el lugar del otro. A veces la perspectiva lo cambia todo. Cuando tú estás en tu perspectiva lo ves todo de una forma, y cuando te pones en el otro extremo, de pronto la perspectiva cambia. Y ahora que lo veo desde aquí, lo veo diferente. Siempre hay que estar dispuestos, el buen hacer. Pero aquí el problema más grave es que ellos no reconocían el principio de autoridad y distorsionaban la verdad. ¿Quién nos ha puesto a vosotros por líderes? La iglesia es de Cristo y al pastor lo pone Cristo. Y si un pastor no tiene que estar, lo quitará Cristo. No te preocupes. El rebelde argumenta su posición y lo argumenta sutilmente. Hay algunos que son muy sabios, muy listos, y en sus argumentos son capaces de arrastrar a muchos, incluso a la mayoría o a la multitud. Yo el otro día te dije algo que tú tienes que entender, que es fundamental, y es que la iglesia no es una democracia. Está bien que la iglesia opine, que la iglesia decida,
que hasta si me apuras en según qué hacer una votación. Pero ¿dónde está la dirección del Espíritu Santo si en una votación salen 51 votos a favor y 49 en contra? ¿Dónde está la dirección del Espíritu? Es más, si me apuras, ¿dónde está la dirección del Espíritu si votaron 60 a favor y 40 en contra? ¿O 70 a favor y 30 en contra? ¿Dónde está? En la Biblia las mayorías casi nunca tuvieron razón. Cuando en los Hechos de los Apóstoles tú ves funcionando la Iglesia, no vas a ver que andasen votando por allí. Vamos a votar a ver si Pablo y Bernabé se pueden ir de viaje misionero. No, era el Espíritu Santo que les decía, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Era Dios quien decide, por eso no es una democracia, es una teocracia. Democracia es el poder en las manos del pueblo, la teocracia es el poder en las manos de Dios. Dios es quien dirige. Y para dirigir Dios estableció un principio de autoridad. Él nombró al pastor, Él nombró a los líderes en la iglesia. Y eso se tiene que entender así y se tiene que respetar, porque si se quiere hacer de otra forma, las cosas no funcionan. Mira, te voy a mostrar así con unos cuantos textos en el Nuevo Testamento. No pierdas aquí la marca en números porque vamos a volver inmediatamente. Pero para respaldar este argumento que quien está al frente de la obra es alguien a quien Dios puso, Pablo lo entendía perfectamente, que si él estaba como un líder en la iglesia, la autoridad que Pablo tenía era indiscutible. Él escribía cartas a iglesias que ni siquiera había pisado con su pie, que no había visto nunca cara a cara a los hermanos, pero él les escribía una carta y decía, esto que estáis haciendo está mal, tenéis que corregir esto, el Señor os dice que hagáis esto. La autoridad de Pablo era incuestionable. ¿Por qué? Porque Dios lo había nombrado. Mira, Primera de Corintios 1:1. Normalmente casi todas las cartas de Pablo en su encabezamiento, cómo él empezaba la carta, te muestra cómo él entendía. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo sabía que yo estoy ahí como apóstol porque él me ha nombrado, no porque yo lo haya decidido. Si vamos a la siguiente carta, que es segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, si él era apóstol de Jesús, no era porque él lo decidió, lo escogió o porque alguien le nombró, era porque Dios lo había decidido. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Segunda de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Quién escoge? Al líder en la iglesia, al apóstol, al responsable, Dios. Y si quieres tener el texto que yo te he referido, que se encuentra en Efesios, pues te doy la cita, Efesios 4:11. Cuando antes te decía, y lo he repetido estos días, que Cristo es quien nombra, dice en Efesios 4:11 que Él mismo, Él está hablando de Cristo, míralo en el contexto, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, teniendo en cuenta que en el original griego pastor y maestro parece que está hablando de la misma persona. Los pastores son maestros también, pastores y maestros. ¿Quién nombra entonces a los que están delante en las iglesias? Jesús. No los nombra la asamblea de la iglesia, en votación democrática. No los nombra
el seminario que le da el título, el diploma, y dicen, tú ya eres pastor. No, es Cristo quien nombra. ¿Qué hizo Moisés? Vamos a volver a Números, porque la cosa está bien seria. No son 2 o 3 ahí en el pueblo, no, son 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. O sea, se le ha rebelado el pueblo y los líderes del pueblo contra Moisés. Esto va en serio. Versículo 4. Cuando Moisés se postró sobre su rostro. Hombre, y era para postrarse, ¿eh? Porque realmente un disgusto, imagínate. Y habló a Coré y a todo su séquito, el séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. ¿Cómo resolvemos el problema? Si nos tenemos que pelear, Moisés saldrá perdiendo, porque son 2, Moisés y Aarón, contra todo un pueblo. Bueno, si Dios me puso, Dios me defenderá. Yo no voy a perder el sueño. Dios respalda siempre a aquellos a quien puso delante. Dios siempre va a demostrar quién es el que está al frente, si lo puso él o no. Dios respaldará a cada uno. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Necesitáis una prueba para saber quién es el que está al frente. Vosotros decís, ¿quién os ha puesto a vosotros? Vosotros decís, nosotros también somos aquí pueblo y Dios está con nosotros. Bueno, una discusión por el liderazgo suele pasar. Algunos anhelan mandar, estar al frente, ser vistos por los hombres. Algunos buscan eso. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? ¿Y estáis delante de la congregación para ministrarles? ¿No tenéis suficiente con las responsabilidades que Dios os ha dado? ¿No os dais cuenta que Dios cuenta con vosotros? Los hijos de Coré como sacerdotes habían sido puestos por Dios para ministrar en las cosas del templo, en la adoración, en la alabanza. Hay unos cuantos salmos que escribieron los hijos de Coré. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿No tenéis bastante con la responsabilidad que Dios os dio? ¿Queréis más? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aquí está la gran cuestión. No estaban murmurando y no se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón. Se estaban rebelando contra Dios mismo. Porque, ¿qué hacía Moisés y Aarón ahí? Bueno, porque Dios los puso. Pero, ¿y qué pasa si se equivocan? Porque también son humanos y no son muy perfectos. A Moisés no me gusta cómo predica. Si no tiene retórica, le faltan las palabras. Bueno, ya lo dijo él cuando Dios lo llamó, si soy torpe de habla. No me acaba de gustar Moisés. Y Aarón, siempre a la sombra de, es el segundón, siempre está ahí, con que tenía una vara que floreció y siempre nos cuenta la misma historia. Ya estamos cansados de... Tenían un problema. Si estaban ahí es porque Dios los puso. Si en algo fallan, Dios tratará con ellos. El pueblo tiene derecho a levantar la mano y decir, Moisés, esto que estás haciendo va contra la Escritura, estás pecando contra Dios. No solo tienen el derecho, deben hacerlo. Pero en este caso ese no era el argumento. Aquí simplemente era codicia por ver quién manda, o puede ser por defender mi punto de vista. Yo creo que esto se tiene que hacer así.
Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntéis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Aquí las cosas se van complicando, hay rebelión, el ambiente está muy enturbiado. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, Moisés intentaba mandar, poner orden, decir, no le hacían caso, se mostraban contra él. Es que, Moisés, es que... Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. ¿Te das cuenta los argumentos que están utilizando? ¿Te das cuenta que... no sé qué palabra utilizar. ¿Cómo que tú no nos has metido en la tierra? ¿Cómo? A ver. Claro, yo lo estoy viendo desde fuera y objetivamente, pero ellos estaban ahí metidos en todo este ambiente. Moisés nos saca de Egipto y nos deja aquí en este desierto de muerte. Nos prometió una tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? ¿Dónde está, Moisés? ¿Nos has dado heredad de viñas? ¿Dónde está? Nos sacaste de Egipto para dejarnos morir en este desierto. A ver. Visto desde fuera, sabemos la historia y verdaderamente lo que pasó. ¿Qué pasó? Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, en un viaje que hubiese durado 11 o 12 días, y podían estar en Canaán disfrutando lo que Dios había dicho que les iba a dar. ¿Y quién fue quien dijo que no querían la tierra? ¿Moisés? Fue el pueblo. Fueron estos que ahora se están quejando los que dijeron, no. Esa tierra es una tierra que traga a sus moradores. Es una tierra que nos sentíamos como saltamontes y así nos veían ellas. Tierra de gigantes y de fortalezas y de ejércitos. No queremos entrar a Canaán. Si no recuerdo mal, yo lo que veo es a Moisés rasgándose las vestiduras junto con Josué y Caleb, diciendo, pero estáis locos, Dios nos quiere dar esa tierra, Él ha prometido, Dios cumple su palabra, Dios es poderoso. Ellos no quisieron entrar, pero fíjate cómo las cosas cambian y el punto de vista y la sutileza de cómo se distorsiona la verdad. No, es que no nos metiste. ¿Y ahora qué? ¿Nos quieres poner de tu parte para enfrentarnos a estos 250 príncipes? ¿Les vas a sacar los ojos a estos hombres? No cuentes con nosotros, Moisés. No te vamos a apoyar. ¿Sabes, hermano, la soledad del liderazgo? La soledad del pastor, ¿cuántas veces se experimenta? ¿Cuántas veces estás delante de Dios y Dios te está mostrando una dirección y nadie más lo ve? Y tratas de explicar y razonar, pero no con argumentos tuyos, sino con la Biblia. Predicas la palabra un día, otro día, palabra clarísima, el mensaje está ahí. Y tú dices, no puede ser que no lo estén entendiendo. Pero ahí están los razonamientos humanos. No, es que no nos metiste en Canaán, nos has dejado en este desierto. Mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto. Allí por lo menos, aunque no fuera mucho, cada día teníamos nuestro plato de comida. Vaya. Seguramente, y si hay hermanos con responsabilidad que me oyen, seguramente solamente el pastor o el que ha estado al frente o está al frente sabe de qué estoy hablando, de esa soledad del pastor, que muchas veces experimenta y que en ese momento sabes que solo puedes contar con el mismo Dios. Pero fíjate que acabo de decir, solo puedes contar con Dios. ¿Solo? Si tienes a Dios de tu parte, ¿qué más puedes esperar? Si Dios te puso ahí, estate tranquilo. Somos humanos y la carne a veces se resiente y te desanimas. Y piensas en tirar la toalla más de una vez. Ya estoy cansado de este pueblo. Señor, ponme sobre un pueblo mejor. Bueno, el verdadero pastor no hace eso.
hay momentos de debilidad, hay momentos de queja. Señor, pero es que estoy cansado ya, este pueblo, esta iglesia, Moisés debía estar ya hasta la coronilla de este pueblo. ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Hizo guerra contra ellos? Seleccionó, contrató a unos mercenarios, dijo, ahora os vais a enterar. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, fíjate un poquito más adelante, versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera, como para no enfadarse en gran manera. Y te recuerdo que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero la injusticia tiene que provocar enfado, si no, no eres justo. Se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, hay todos los príncipes. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Quiero que notes una cosa, él en ningún momento se está defendiendo a sí mismo, ¿te diste cuenta? Está poniendo a la figura de Aarón, ¿vale? Está ahí, porque era Moisés y Aarón, las quejas iban contra los dos, pero él está mostrando que el liderazgo es de Dios, eso es lo que a Moisés le interesa, no defender su persona, es que yo tengo razón y yo... No, aquí se trata de ver dónde está Dios, eso es lo importante. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Te das cuenta? Ellos ya manipularon, obraron. Tenéis que estar de nuestra parte. Votadme a mí que yo voy a aumentar el sueldo. Juntaron a toda la congregación contra Moisés y Aarón. Mira, yo he observado muchas veces en la iglesia este mal hacer. A espaldas de la autoridad delegada por Dios, tratar de manipular a la gente con elogios, con simpatía. Oh, qué guapo que estás hoy, qué buena persona eres. ¿Te suena en la Biblia alguien que hizo eso? ¿Os suena en la Biblia alguien que cogió y en contra de la autoridad empezó a agasajar al pueblo, a tratar de ponerlos de su parte, a manipularles? Sí, quien manda, sí, pero si mandase yo os daría. ¿Te suena alguien en la Biblia? Y pensándolo, a ver si alguien me lo escribe por aquí mientras yo avanzo un poquito más. Pero ahí estaba Coré con los 250 príncipes y dice toda la congregación, todos congregados a la puerta del tabernáculo. ¿Recuerdas el tabernáculo? Lugar santo, lugar santísimo, en el exterior el atrio y en el lugar santísimo la presencia de Dios. Dice, entonces, cuando estaban todos ahí, Aarón y Moisés solos, completamente solos, y la otra multitud. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón. Los demás no tienen por qué escuchar nada. O sea, él le habló. O sea, Dios no tiene que dirigirse a ellos. Son rebeldes a mí. Le habló a los que le son fieles, a Moisés y a Aarón, y les dijo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Espérate, no sigas leyendo, levanta tus ojos de la Biblia. Esas son las palabras de Dios a Moisés y a Aarón. Apartaos un poquito, que voy a traer fuego sobre ellos, los voy a consumir en un instante. ¿Y qué dijo Moisés y Aarón? No leas, te estoy llevando yo la lectura. ¿Qué dijeron? Moisés dijo, hombre, Señor, ya era hora. Menos mal que nos escuchaste. Ya era el momento de que tú pusieses orden en esto, ¿no? Y
Claro, se lo merecen, consúmelos. Espérate, ¿a qué distancia nos ponemos que no se nos vaya a chamuscar la ropa? ¿Dónde nos colocamos exactamente? Ya está bien que se haga justicia, hombre, que este pueblo ya me empezaba a cansar un poquito. Sí, sí, consúmelos. Bueno, seguramente que la historia ya la conocéis. Y si no, pues seguramente ya estáis imaginando que esa no fue la reacción de Moisés. ¿Qué es lo que dijo Moisés y Aarón? Lee, ahora sí, versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros, Aarón y Moisés, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. O sea, un solo hombre es una forma retórica de decirlo, Moisés. O sea, no son los 2 o 3 millones del pueblo los que se han rebelado, los que tuvieron la iniciativa. Fue Coré, fue Datán, fue Abiram y sí, los 250 príncipes, pero es una minoría, no consumas a todo el pueblo. O sea, Moisés y Aarón están intercediendo por el pueblo. No los destruyas. Ten misericordia de ellos. Perdónalos. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y ahora la decisión está en manos del pueblo. Antes también estaba, ¿y qué hicieron el pueblo? Se pusieron de parte del Coré y de esta gente. Pero ahora Moisés les habla, y yo me imagino que la autoridad delegada se percibe. Porque al final, el que se rebela contra Dios ha tomado la determinación y no va a ver, está ciego. No distinguirá esa autoridad delegada. Pero yo también he percibido en la iglesia que hay algunos que, aunque están ahí confusos y no saben en qué dirección tomar, al final algunos sí saben reconocer la autoridad que Dios delegó. Algunos saben reconocer dónde está Dios. Y ahora el pueblo tiene que tomar una determinación. ¿De parte de quién nos ponemos? Moisés y Aarón, de momento están ellos dos solos. Y por otra parte tenemos a Coré, a Datán y a Abiram, 250 príncipes, y parece que simpatiza más el pueblo con ellos. Pero el pueblo tiene que tomar una determinación a las palabras de Moisés, y las palabras son serias. Moisés les está diciendo: mira, haced lo que queráis, pero si os quedáis al lado de las tiendas de estos, vosotros también seréis fulminados. Dios os va a destruir. Como Dios ha dicho, en un momento los consumiré. Así que ahora el pueblo se lo tiene que pensar. Si tiene razón Moisés, esto es serio. Si no, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Bueno, parece que caló la autoridad de Moisés y la seria advertencia. Yo creo que la mayoría fueron como diciendo: mejor nos apartamos, vaya a ser que... Porque era un pueblo inmaduro. Al final te das cuenta y puedes percibir la inmadurez en las personas que no están llenas de la palabra de Dios, que no buscan a Dios, que simplemente viven una religión más. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Ahora se va a demostrar de parte de quién está Dios. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar,
todas estas palabras, escucha bien, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. ¡Wow! Hermano, yo me lo he dicho a mí mismo muchas veces. Víctor, mira bien dónde estás, que no sea que te encuentres yendo contra Dios. Me lo he tenido que recordar muchas veces porque me he leído la Biblia muchas veces. Y sé que el asunto que Dios lleva entre manos no es un juego. La iglesia, escúchame, no es un lugar de entretenimiento, no es un club social, no es una organización humana. La iglesia es posesión de Dios. Cristo pagó el precio más alto por que la iglesia exista, que fue su propia sangre. La iglesia es santa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo tiene que ser pura. No puede flirtear con cualquiera, ni la puede manosear cualquiera. La iglesia es santa y tiene que vivir en santidad. Por eso te estoy contando mi testimonio para que te lo apliques. Analiza tu actitud. Mírate dónde te encuentras. Que no sea que de pronto estés contra Dios, en rebeldía contra Dios, intentando poner la zancadilla, palos en la rueda a lo que Dios intenta hacer, porque si lo haces tienes un problema. Mira, Dios te ama, estés donde estés y hagas lo que hagas, pero las consecuencias de tu rebelión serán irreversibles, porque el universo no depende de ti, el mundo tiene que seguir, el plan de Dios tiene que avanzar, la salvación de las almas tiene que seguir adelante porque hay muchos esperando escuchar para ser salvos. Y tú por tu rebelión, por tu tozudez, por tu rebeldía no puedes estar ahí frenándolo todo, ¿verdad? ¿Lo entiendes, no? Entonces, hermano, ten cuidado cuando murmuras contra un pastor, contra los líderes, contra las cosas que se quieren hacer en la iglesia. Ten cuidado cuando pones tropiezo. Vigila mucho cuando estás intentando hacer alguna cosa ahí medio turbia para perjudicar o para volver contra alguien. Ten cuidado que no estés contra Dios. Víctor, vigila, ten cuidado de que no estés yendo contra lo que Dios pretende hacer. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. No lo tenían claro. ¿Sabes por qué? Porque sus corazones eran rebeldes. Estaban ya distanciados, pero dijeron: vamos a apartarnos un poco más, a ver si la tierra todavía nos va a tragar a nosotros también. Cuidado. Una demostración de quién es el que manda aquí. ¿Moisés y Aarón? No. Dios. Dios manda. Mira, enfócalo de esta forma. Si la iglesia es de Cristo y de pronto el que está pastoreando la iglesia lo hace a su manera, como él quiere, en su capricho, y los miembros o el consejo o alguien se rebelan contra el pastor y dicen: pero es que este pastor, ¿quién le ha dicho que manda a él, que lo decide todo, que no sé qué? Mira, lo vamos a quitar y nos vamos a poner nosotros y tal y cual. El que piensa así está menospreciando a Dios, como diciendo que Dios no tiene la capacidad de que si ese pastor no tiene que estar ahí, que él mismo lo quite. Es un menosprecio a Dios. Es un decir: bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que Dios no está haciendo. O a lo mejor es que Dios no se dio cuenta. Le vamos a ayudar a Dios. Vamos a quitar a este de en medio y pondremos a otro de nuestra conveniencia. Dios pone y Dios quita. Estoy hablando de la iglesia,
Te lo digo porque alguno quizás tenga duda en cuanto yo mismo me lo he planteado alguna vez. Bueno, entonces esas iglesias donde el pastor sí que, según la Escritura, cuando nos dice que observemos las obras de cada cual y por sus obras los conoceréis, y hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, maestros de este tiempo que son falsos. Entonces, bueno, ¿por qué están ahí pastoreando si son falsos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios no los ha quitado por...? Bueno, mira, hay una diferencia. Y la diferencia es que cuando la Biblia habla de la iglesia, puede hablar de dos formas. La iglesia que se llama iglesia en general, o la iglesia cuando habla de los que verdaderamente son suyos, son hijos. Y hay un principio bíblico que es que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Mira, yo no voy a la casa del vecino a disciplinar a sus hijos. ¿Sabes por qué? Bueno, claro, lo sabes, porque no son míos. Si son hijos del vecino, los tiene que disciplinar mi vecino. Yo disciplino a mis hijos. Dios no va a la casa del enemigo a disciplinar a los que son del enemigo. Dios disciplina a sus hijos. Dios se mete en los suyos y pone y quita y delega autoridad en los suyos. Pero aquellos que están enseñando falsas doctrinas, aquellos de los que hablaba Pablo, se meterán lobos rapaces, que si puede devorarán a las ovejas. Cuando la Biblia anunciaba en el Nuevo Testamento, en un montón de sitios se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos. Solamente hay una advertencia para las ovejas. Velad que no os engañen, no les sigáis. Los que les siguen, allá ellos. ¿Entiendes? Uno puede llamarse, un lugar se puede llamar iglesia, pero en las 7 iglesias del Apocalipsis también vas a ver que dentro de algunas iglesias estaba el trono de Satanás. Entonces no eran iglesias de Jesús, eran iglesias de Satanás. Y Dios vela por los que son suyos, y Dios administra su iglesia. Aquella que está controlada por el diablo, entonces ahí cada cual con lo suyo. ¿Por qué le dijo Dios traeros el incienso y que cada uno ofrezca el incienso delante de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el incienso solamente podía ser ofrecido por el sacerdote. Así que aquellos que viniesen a ofrecer incienso y no tuviesen la guía y el respaldo de Dios, simplemente iban a ser desechados. ¿Te puedes imaginar la escena? La tierra abriéndose y tragándose todo lo que había en aquel lugar. Bueno, en este caso quedó demostrado quién tenía la razón, dónde estaba Dios, dónde estaba el liderazgo. En este tiempo, a lo mejor la tierra no se abre y se traga a todo aquel que se rebela contra la autoridad delegada de Dios. Pero sí que a veces Dios permite cosas. Y hay enfermedades, y hay pérdidas, y hay tribulaciones. Pero la Biblia es clara. No nos conviene ir contra Dios. Estar de parte de Dios es bendición. Estar en su contra, bueno. Dice el versículo 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Bueno, ¿os queda claro ahora? Estoy ahí no porque yo me lo busqué, estoy ahí porque Dios me dijo que tenía que estar. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas cosas, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. O sea, hay las dos partes. Primero fue Datán y Abiram, y después Coré también. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en el medio de la congregación.
Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Y bueno, y ahora la historia continúa. ¿Te das cuenta, hermano? Vemos a Moisés intercediendo cuando el pueblo no lo merecía, pero vemos a un Dios con misericordia para con su pueblo. Pero al final unos fueron destruidos y otros no. Todo se decidió en ellos mismos. Dios nos señaló: a ti te mato y tú vives. Hasta el último momento hubo opción. Así vas a ver un montón de ejemplos en la Biblia. ¿Quién está de parte de mía y de Dios?, dijo Moisés al bajar del Sinaí. Solo los levitas dieron un paso al frente y se pusieron de parte de Moisés y de Dios. En otro momento, también está aquí en Números, es María y Aarón quienes murmuran contra Moisés. Ahora la cosa se complica, porque ya no son aquellos, no. Ahora también a Aarón y la propia hermana de Moisés murmurando contra Moisés. Bueno, ¿y Moisés qué se cree? ¿Que es mejor que nosotros? ¿Acaso Dios no nos escogió también a nosotros? Y mira, Moisés se tomó a una mujer cusita. Ni siquiera es hebrea de hebreos como Dios había indicado, y tenían argumentos para volverse contra Moisés. ¿Y qué pasó? Dios intervino nuevamente para defender su autoridad. Le dijo a Moisés: no han murmurado contra ti, han murmurado contra mí. Nuevamente la misma idea. Si estás ahí es porque yo te puse. Si no quiero que estés, te quitaré, pero otro que decida, a este lo quito, está metiéndose en mi papel, está interponiéndose en lo que yo hago. María leprosa, y bueno, y Moisés orando: Señor, límpialo, cuida. Y Dios escuchando nuevamente. La historia continúa, Si tú terminas de leer este capítulo 16, vas a ver cómo la intercesión de Moisés y Aarón continúa. Señor, perdónales, no les tengas en cuenta este pecado. Dios quería ponerles sobre un mejor pueblo. Y Moisés podía haber dicho: bueno, ya era hora que pensases en mí, ya me lo merezco. No, Moisés intercedió por su pueblo. ¿Sabes por qué no? Porque los amaba. Porque eran aquello que Dios estaba utilizando para traer su obra en la iglesia. Hermanos, este es un tema serio, porque estamos tratando de cómo administrar las cosas que son de Dios. Si un mayordomo trabaja en la casa de su señor, el mayordomo tiene la responsabilidad de administrar con sabiduría lo que no le pertenece. Las posesiones no son suyas, son del Señor, pero a él le han contratado para que administre. Entonces él tiene que emplear su sabiduría, su buen hacer, su saber, en administrar bien esos bienes. La iglesia no nos pertenece a nosotros, es su heredad, su posesión, es de él, de Cristo. Y nosotros no podemos aquí administrar esto como nos dé la gana. Mira, o es a la manera de Dios o es a nuestra manera. Y tú ya sabes, solo puede haber una manera, la de Dios. Así que, hermano, aún nos queda algún estudio más para hablar de la autoridad, cómo Dios la administra en la iglesia y cómo queda delegada y cómo tenemos que ceñirnos a ella. Así que otro día vamos a continuar dentro de este tema de la iglesia, estudiando un poquito más el orden dentro de la iglesia, cómo se aplica ese orden, cómo se manifiesta esa autoridad delegada, cómo también vamos a hablar de cómo contemplar y ver los peligros que aparecen en la iglesia
para tratar de desfigurar y de anular la obra de Dios, el Espíritu Santo aún nos quiere enseñar más sobre este tema de la Iglesia, la autoridad y todo lo que estamos tratando. Así que espero que hayas recibido esta palabra, tanto si eres un líder en la Iglesia como si eres una oveja. Dios cuenta contigo, te da responsabilidades, te coloca para edificar la Iglesia. Entre todos necesitamos seguir edificando piedras vivas sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, y tenemos que seguir ahí adelante. Vamos a terminar, pero déjame que te recuerde una pregunta que hice. Es muy probable que me contestaseis, pero hace rato que no veo comentarios. Desde que pregunté, solamente me aparece la información, los hermanos que están viendo esto aparecen ahí y no hay comentarios. Eso es que a veces se queda bloqueado y ya no lo reinicié. Ahora leeré comentarios. Pero antes pregunté, ¿os recordáis de alguien en la Biblia que hizo esta forma sucia de actuar, de tratar de volver al pueblo contra la autoridad que él delegó? Bueno, pues fue el hijo de David. ¿Te suena ahora? Igual algunos lo escribisteis por ahí. Yo no lo he visto, repito los comentarios. Pero antes pregunté a esto y sí, seguro que alguno habéis respondido. El hijo de David quería usurpar el trono, quería ponerse él como rey. ¿Y qué hacía? Se ponía a la puerta de la ciudad de Jerusalén, y cuando entraba la gente y salía la gente, los confrontaba y les prometía, hablaba mal contra su padre: mi padre no sabe gobernar, os está oprimiendo, si yo fuese rey, conmigo sí que ibas a vivir felices, ibas a tener abundancia, yo iba a hacer... Hizo de político de este tiempo. En este tiempo los políticos hacen eso, en campaña electoral salen a las calles a prometerle a la gente cosas, a criticar a sus adversarios, pero en este caso era grave porque era el propio hijo del rey, y el rey, David, era rey, recuerda, porque Dios lo puso ahí. No se puso él mismo, ni fue por linaje, como más adelante el pueblo iba a establecer la norma. Los primeros reyes, los 3 primeros reyes los señaló Dios y dijo: tú serás rey. Después el pueblo tiró por su cuenta y pagaron las consecuencias. Pero en el caso de David, Dios dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. Él envió al profeta Samuel para que lo ungiese. Si David era rey es porque Dios lo puso. Tremendo error el del hijo de David. Al ponerse él por encima, no de David, no del rey, sino ponerse él por encima de del propio Dios de Israel. Eso sí era un problema bien grave. Hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Dios esté con vosotros, que descanséis. Empezamos otra semana más y si Dios nos da la fuerza y nos permite, seguiremos perseverando en sus cosas. Así que mañana, lunes 6 de julio, volveremos a tener nuestro estudio bíblico. De lunes a jueves, 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces mañana, lunes, 8 de la tarde, si Dios nos permite, estaremos aquí para seguir perseverando en las cosas de Dios. Un fuerte abrazo, de verdad, lo digo no por decirlo ni por cumplir, lo digo porque me sale de dentro, de bendeciros en el nombre del Señor, y quedamos en sus manos, confiados y tranquilos, y si Dios quiere, mañana más. Que Dios te bendiga.